En Uniminuto Radio seguimos en modo Filbo, en modo Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estamos en el pabellón 3, en el segundo nivel, para que nos visiten y vean toda la oferta que tiene Uniminuto en esta feria. Precisamente, vamos a hablar de esta publicación, se llama Liderazgo, Crónicas de Vida, y precisamente trata un tema muy interesante, que habla un poco de cumplir sueños a través de la educación, a través del liderazgo y a través de, quizá eso, hacer una apuesta de vida. Me encuentro con la doctora Amparo Cubillos, nuestra vicerrectora de Centros Universitarios de Uniminuto Rectoría Bogotá, a quien saludamos. Doctora Amparo, bienvenida y gracias por atendernos y por presentarnos esta publicación. Hola Néstor, muchísimas gracias a ti por esta invitación para compartirles parte del sueño que fue este libro, que no fue un sueño solamente de quien está en la portada, sino de un grupo de profesores investigadores que quieren transformar vidas. Es la vida del profe Luis Fernando Montoya a partir de el cumplimiento de ese sueño. Él es uno de nuestros egresados quizá más representativos y más queridos, seguramente porque también en esta publicación habla de lo que lo llevó, lo impulsó, y también hablamos de cómo su historia de vida sirve de inspiración para otras personas, no solo que estudian en Uniminuto, sino que somos parte de esta comunidad académica. Sí, Luis Fernando nos enseñó que los sueños son para cumplirse, y esa es una realidad. Pero ¿cómo podemos cumplir los sueños? Con una intención clara. Y esta intención, y lo decía en varias oportunidades, Luis Fernando tiene un poco más de 60 años y siempre quiso ser licenciado en educación física. Y obviamente su trayectoria de vida, su proyecto de vida, su trabajo, sus ilusiones y su trabajo nos da respuesta a que ser licenciado, a que cumplir los sueños se logran. Todo parte de un formulario de inscripción que precisamente decía, quiero cumplir un sueño. Y eso surgió en un momento muy duro para la humanidad. Salíamos de la pandemia de COVID-19 y en ese momento ustedes tienen como esa sensibilidad, se acercan a su historia de vida, reconocen a este personaje, saben que tiene esa intención de ser parte de la familia y de la comunidad de Uniminuto. ¿Cómo es esa acogida, vicerrectora Amparo? Primero, nosotros recibimos una solicitud de un sueño sin saber quién era. De acuerdo. Y eso es importante decirlo. Nosotros no hicimos este proceso por quién era Luis Fernando, sino por lo que nosotros leímos. Nos llega un correo con una sábana de notas del año 80, 81, de un técnico en entrenamiento deportivo del Politécnico, Jaime Sasa Cadavid. Y digo el título y la institución porque esto fue un trabajo conjunto en el ejercicio de poder identificar esta historia, esos microcurrículos de hace más de 30 años. Leímos técnico en entrenamiento deportivo, título del año 1981, en donde incluso la misma institución que emitió el título no tenía muchas cosas. No tenía sistematizado. No, en serio. De hecho, el certificado viene a máquina. Okay. Es muy interesante la historia. Con eso, ahí sí ya empezamos a hacer un ejercicio con la decana Astrid Viviana y googleamos. Estamos en el siglo XXI y esa es la forma. Ahí reconocimos a Luis Fernando Montoya. Después de esto sí tuvimos una hermosa entrevista en donde él contó sus sueños y sus temores. Y Luis Fernando siempre lo voy a recordar porque me dijo, no quiero estudiar por aprender inglés. Hoy es licenciado y aprendió inglés. En el año pasado logra su título profesional de Uniminuto como licenciado en Educación Física. Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Recreación y Deporte. Y siempre se ha movido en esa lógica, en la lógica del deporte y del fútbol. Y el fútbol, más allá del deporte que todos seguimos y nos gusta mucho, pues tiene que ver con esta gran palabra que encontramos aquí en la portada. Se trata del liderazgo. Y cómo este libro también cuenta esa crónica a partir de su historia de vida, pero también con personas que hicieron parte de su proceso, que lo han acompañado, que son parte de su familia y que de alguna forma está todo esto movido por el amor, inevitablemente. Hablemos de cómo ese liderazgo, que ya reconocía al profe Montoya en su trayectoria profesional, se ve puesto en desafío quizá, ¿no?, frente a su ejercicio ya como estudiante. Bueno, reitero lo que tú estás diciendo. Este proceso de Luis Fernando está de la mano de la amistad, y ahí tengo que reconocer a Luis Fernando Sosa. Luis Fernando ha sido un amigo entrañable de Luis Fernando que le permitió ganar la copa, hay que decirlo siempre, que lo acompañó en su proceso de situación
con su cuadraplegia, pero también que lo ha acompañado a seguir construyendo su vida profesional, porque hay que tener en cuenta que Luis Fernando en su situación también ha sido una persona activa laboralmente. En este mismo ejercicio hay que resaltarlo también la mano de su familia. Hay que decirlo, efectivamente Adriana es su gran apoyo, además de ser su gran amor, ¿sí? Un amor compartido, Adriana lo sabe. Adriana es su mano derecha, es quien le apoya todo su proceso, y el acompañamiento de su hijo. También hay que resaltar el acompañamiento de Josecito, porque José es el que lo impulsa en las redes, es el que lo anima, es el que le da esa ilusión también de seguir adelante. Entonces, este apoyo a la familia, los hermanos obviamente también han estado al lado de él. Pero todo el entorno deportivo no ha dejado de un lado a Luis Fernando. Cuando digo todo el entorno deportivo, es esa interacción que él sigue con sus pares directores técnicos, con sus pares preparadores físicos. Él es motivador e inspirador en otros equipos, ¿no? En Atlético Nacional en ese momento. Exacto, entonces él inspira en sí mismo, el hablar con él es inspirador, pero lo que hicimos con su proceso formativo para poder lograr su título es también recoger a través de un proyecto de investigación esas características y esas líneas de liderazgo que permiten transformar vidas. Y esa es la intención del libro, a través de algo que para nosotros también era desconocido, ¿sí? Les estoy diciendo, el libro está escrito por 7 personas, o han aportado 7 personas, de las cuales 3 somos mujeres. Y el concepto, no todas las mujeres tenemos un concepto integral del fútbol, que ahora ya lo podemos hablar claramente. Y es cómo a través de esas competencias que se desarrollan en un individuo logran que otros lo sigan y que otros transformen sus vidas para poder cambiar un contexto. Y eso es lo que dice este libro. Está escrito en formato crónica, algunos de sus capítulos, y algunas de sus apuestas más interesantes es que nos sirve una historia inspiradora como la del profe Luis Fernando Montoya, como, me atrevería a decir, un poco como la excusa para también empezar a hablar del liderazgo dentro de nuestra institución, dentro de Uniminuto, obviamente inspirada en el padre Rafael García Herreros, que también se encuentra en la portada. Hablemos ya para finalizar de ese match, ese encuentro de esos 2 conceptos, ¿no? Este libro también sale, y la experiencia que nosotros salimos de la implementación de un nuevo proyecto educativo institucional. Y el nuevo proyecto educativo institucional, y cuando digo nuevo, es como la nueva forma en la que lo estamos viendo. Y nosotros hablamos que generamos un proceso y un servicio de educación a través de 4 verbos muy importantes. El aprender viviendo, sintiendo, haciendo y sirviendo. Estos 4 verbos en el 2021 nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos pusieron a pensar. Nos pusieron a pensar diferente. Y ese mismo PEI nos habla de reconocimientos de trayectorias de vida, reconocimiento de saberes y asimismo, ¿sí?, poder tener una capacidad e interdisciplinariedad y flexibilidad. Son cosas que el proyecto tiene características muchas más, obviamente. Y en este ejercicio, en el primer diálogo que yo les comento con Luis Fernando, ahí unimos, porque Luis Fernando decía, es que yo sueño muchas cosas que el padre Rafael decía. Y yo trabajo en comunidades hablando con muchachos para que transformen sus vidas. Ese fue el primer clic que nosotros encontramos entre la vida de Luis Fernando y la vida del padre Rafael García Herreros. Entonces, ¿qué mejor estrategia en retarnos? Y también lo digo, retarnos en una facultad de educación. Las facultades de educación a veces somos muy rígidas. Un programa de licenciatura en educación física que es muchísimo más rígido. El educador físico y Freddy, Dalis, Carlos y todos los que interactuaron saben que esto, lo repito, son muy rígidos. Es decir, primero caminas, luego saltas y luego, ese es el concepto. Aquí nos llevó a pensar diferente. Ellos se retaron a pensar diferente y lograron pensar y reconocer estos saberes. Entonces, el aprender viviendo, sintiendo, haciendo y sirviendo es la mejor relación con el padre Rafael García Herreros, porque el padre Rafael García Herreros nos enseñó, y es lo que hemos hecho nosotros, el Minuto de Dios en más de 60 años, Uniminuto en más de 32 años, en que con lo que yo hago, mejoro comunidades, claro, mejoro personas y transformo territorios. Desde esa perspectiva, Luis Fernando lo hace.
Luis Fernando da charlas motivacionales, Luis Fernando ha mejorado y ha trabajado con el SENA frente a cómo llegar y transformar proyectos de vida, trabaja en su población, él vive en Caldas, Antioquia, y también hace mucho acercamiento con las comunidades. Entonces, mejor match no pudimos tener para poder identificar que una persona puede lograr que las comunidades lo sigan y transformen. Esta publicación se encontrará precisamente en el stand de Uniminuto, pero tiene una fecha de lanzamiento. Cuéntenos cuándo va a ser y quienes se quieran acercar al stand y al auditorio donde se presente, pues muy bienvenidos. Esta publicación va a tener su lanzamiento oficial el 26 de abril en la Feria del Libro, en el Salón María Mercedes Carranza, a las 2:30 de la tarde. En este espacio vamos a estar con Reinaldo Rueda. Reinaldo también hace parte de este libro con una crónica de identificar sus características de liderazgo, y pues obviamente vamos a estar con los autores y posiblemente nos vamos a conectar con Luis Fernando para que nos cuenten todo este ejercicio de aprendizaje y de lo que nosotros entendemos como liderazgo para transformar proyectos de vida. Así es, entonces allá nos veremos. Felicitaciones por esta publicación y bueno, también la invitación es que se acerquen, que la consulten, que la vean y que de alguna forma sientan esa inspiración que quienes nos hemos acercado a la publicación pues hemos podido experimentar. Vicerrectora Amparo Cubillos, muchísimas gracias por su tiempo, por atendernos y siempre bienvenido a Uniminuto Radio. Muchísimas gracias, Néstor. Yo solamente quiero finalizar que este libro va a ser parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes de la maestría en educación en modalidad virtual, que tiene una línea de liderazgo, y este libro fue producto de un proyecto de investigación también de esa maestría que permite dar respuesta a las necesidades de lo que queremos en contexto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos. Queremos que todos estén allá interactuando con lo que para nosotros fue un proyecto de amor, como lo dijimos inicialmente, pero también un proyecto que nos da y nos llena el corazón. Muchísimas gracias, siempre bienvenida. Muchísimas gracias.